En un momento conmovedor, una amable labradora llamada Ruby nota a Ethan, un niño pequeño con síndrome de Down. Su conexión inesperada te hará derramar lágrimas y reavivará tu fe en la magia de los encuentros fortuitos. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Ethan estaba sentado tranquilamente en los escalones delanteros de su modesta casa. Sus ojos grandes y curiosos vagaban por la calle tranquila, observando las escenas familiares de su vecindario. Con solo 5 años, Ethan no era como otros niños de su edad. No estaba esperando a que sus amigos se unieran a él, ni observando si sus padres regresaban del trabajo. Ethan tenía síndrome de Down, una condición que lo distinguía de los otros niños en formas tanto visibles como invisibles. Sus ojos ligeramente inclinados y sus rasgos faciales aplanados eran las señales externas inmediatamente perceptibles para quienes lo conocían. Su estatura más pequeña y su lengua ligeramente más grande, que a veces afectaba su habla, también eran manifestaciones físicas de su condición. Mientras otros niños corrían, gritaban y jugaban, sus risas resonando por el vecindario, Ethan prefería la calma. Encontraba consuelo en la observación, contento de ver pasar el mundo desde la seguridad de los escalones de su casa. Esta inclinación hacia la soledad no era simplemente una peculiaridad de su personalidad, sino una interacción compleja de diferencias cognitivas y sensoriales. El cerebro de Ethan procesaba la información de manera diferente, haciendo que el alboroto del juego de los niños fuera abrumador y a menudo aterrador. Los movimientos rápidos, los ruidos repentinos y la naturaleza impredecible de los juegos de los otros niños eran como una tormenta sensorial para él, una que no podía navegar cómodamente. Además, los retrasos en el desarrollo de Ethan hacían que le resultara difícil entender las señales sociales y las reglas no dichas que moldeaban las interacciones de los niños. Los intercambios rápidos y las conversaciones, el lenguaje corporal matizado y la dinámica constantemente cambiante de las actividades grupales se sentían como un idioma desconocido para él. En lugar de enfrentar la confusión y el posible rechazo, Ethan permanecía en la periferia, observando pero nunca participando. Entonces, un destello dorado captó la atención de Ethan. Mientras el aire de la tarde se volvía más fresco, un labrador retriever trotaba por la calle, su pelaje brillando en la luz que se desvanecía. La dueña del perro, una mujer de mediana edad, caminaba a pocos pasos detrás, dándole a su mascota algo de libertad para explorar. El labrador, llamado Ruby, se acercó a Ethan con una cautela casi humana. No había una emoción desbordante, ni ladridos fuertes, ni cola moviéndose. En cambio, Ruby se movió con una suavidad deliberada, como si entendiera que este niño era diferente, especial. Los ojos de Ethan se abrieron ligeramente cuando el perro se acercó. Sus dedos, que trazaban patrones ociosamente en el concreto, se detuvieron. Ruby se detuvo a pocos pies de él, sentándose sobre sus ancas con un suave resoplido. Sus cálidos ojos marrones nunca dejaron el rostro del niño, llenos de paciencia y comprensión. La madre de Ethan observaba desde la ventana de la sala. Había presenciado este escenario desarrollarse innumerables veces antes. Un vecino amable o un niño curioso se acercaba a Ethan, solo para ser recibido con silencio y una mirada inexpresiva. Su corazón dolía por su hijo, anhelando que él sintiera la simple felicidad de la conexión, que parecía tan fácil para los demás. Pero había algo único en este momento. La madre de Ethan contuvo el aliento. Se asustaría su pequeño con el perro y comenzaría a llorar. Ladraría el perro y perturbaría la tranquilidad.
o se acercaría a su dueña para preguntarle por qué su hijo no jugaba con el perro como cualquier otro niño. Pero ninguna de esas cosas sucedió. Casi imperceptiblemente, Ethan cambió su mirada. Usualmente tan vacía, se enfocó en Ruby. Una pequeña arruga apareció entre sus cejas, una señal de concentración que su madre reconoció de sus sesiones de terapia. Estaba tratando de entender y procesar esta nueva presencia en su mundo. Como si sintiera la lucha interna de Ethan, Ruby avanzó un poco más. Su movimiento fue tan gradual que apenas se notaba, pero la acercó lo suficiente como para que Ethan pudiera alcanzarla y tocarla si así lo deseaba. La madre del niño apretó los labios, conteniendo cualquier sonido, temerosa de que incluso el ruido más leve pudiera interrumpir este momento mágico. Mientras la mano de Ethan permanecía a solo pulgadas del pelaje de Ruby, el perro hizo un gesto extraordinario. Bajó la cabeza suavemente, presionando su hocico en la palma abierta del niño. El toque despertó algo en Ethan. Sus ojos se abrieron más, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, una pequeña pero genuina sonrisa apareció en sus labios. El sutil cambio en su expresión insinuaba un despertar, una chispa de vida reavivada por el simple acto de contacto. Alentada por la respuesta de Ethan, Ruby se acercó aún más. Ahora estaba sentada junto a él, su cálida presencia contrastando con el aire fresco de la tarde. La mano de Ethan pasó de su hocico a su oreja, su toque ligero como una pluma, mientras exploraba el suave pelaje. La dueña de Ruby, que había estado observando desde una distancia respetuosa, se acercó a la madre de Ethan en la ventana. En voz baja, explicó que Ruby era una perra de terapia entrenada. Trabajaba con niños con diversas necesidades especiales, pero nunca la había visto conectar con un niño de esta manera antes. Mientras las dos mujeres hablaban, con voces apenas por encima de un susurro, Ethan continuó su tranquila exploración de Ruby. Sus acciones eran medidas y cuidadosas, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos que su madre no había visto en años. Entonces, sin previo aviso, Ethan hizo algo que dejó a ambas mujeres boquiabiertas. Se inclinó hacia adelante y abrazó suavemente el cuello de Ruby en un tierno abrazo. El perro permaneció completamente quieto, ofreciendo al niño un momento tranquilo de conexión. Cuando el abrazo terminó, Ethan se recostó en el escalón, pero su mano permaneció anidada en el suave pelaje de Ruby. La sonrisa en su rostro se había ampliado, iluminando sus rasgos con una nueva sensación de paz y felicidad. La dueña de Ruby, viendo el profundo impacto de su perro en Ethan, le hizo a la madre una oferta que cambiaría sus vidas para siempre. Sugirió que Ruby podría visitar al pequeño regularmente bajo su supervisión como una forma de terapia asistida por animales. La madre de Ethan aceptó sin dudar, sintiendo esperanza por primera vez en mucho tiempo. Cuando Ruby y su dueña se prepararon para irse, prometiendo regresar pronto, Ethan hizo algo que dejó a ambas mujeres asombradas. Miró directamente al perro y susurró: «Adiós». Fue la primera palabra que había pronunciado en mucho tiempo. En los días que siguieron, la madre de Ethan observó cambios sutiles, pero significativos en su hijo. Parecía más atento y más conectado con su entorno. Durante sus sesiones de terapia habituales, su terapeuta comentó sobre su mayor enfoque y su nueva disposición para participar. Las visitas de Ruby rápidamente se convirtieron en la parte más brillante de la semana de Ethan. Cada vez que llegaba, el labrador, el rostro del niño se iluminaba con una felicidad que su madre casi había olvidado que era capaz de mostrar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el progreso de Ethan asombró a todos a su alrededor.
comenzó a usar palabras simples con más frecuencia con Ruby y su familia. Su terapeuta incorporó al perro en sus sesiones, utilizando al animal como un puente para ayudar a Ethan a conectarse con el mundo que lo rodeaba. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Justo cuando las cosas parecían mejorar para Ethan y su familia, ocurrió una tragedia. Perdón por la interrupción. Antes de continuar con la historia, te pido amablemente que des un me gusta al video y te suscribas a este canal. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias. La dueña de Ruby cayó enferma. Lo que comenzó como un simple resfriado se convirtió rápidamente en neumonía, llevándola al hospital. No podía cuidar de su mascota, por lo que el perro fue colocado temporalmente en un refugio. Cuando Ethan se dio cuenta de que Ruby no vendría para su visita habitual, se volvió a retraer. El progreso que había logrado comenzó a desvanecerse, dejando a su madre frenética de preocupación. Intentó explicarle a Ethan que Ruby regresaría, pero su comprensión limitada dificultaba que entendiera la idea de una despedida temporal. No queriendo perder el progreso que había logrado, su madre decidió tomar acción. Contactó al refugio donde estaba Ruby y preguntó si podía llevar a su hijo para una visita. El refugio estuvo de acuerdo, aunque le advirtieron que Ruby había estado mostrando signos de depresión tras ser separada de su dueña anterior. Cuando llegó el día de la visita, la madre de Ethan llevó a un reservado y callado Ethan al refugio. Mientras caminaban por las filas de jaulas, el discordante sonido de los ladridos de los perros parecía abrumar al niño. Se aferró a la mano de su madre, sus ojos moviéndose nerviosamente de un lado a otro. Pero entonces llegaron a Ruby. El perro estaba acurrucado en un rincón, su energía vibrante habitual apagada por las circunstancias. Por un momento, el corazón de la madre de Ethan se hundió. ¿Reconocería Ruby a su hijo? ¿Haría esta visita más daño que bien? Sus preocupaciones se desvanecieron en cuanto Ruby levantó la cabeza. Las orejas del perro se pusieron alerta y su cola empezó a moverse con entusiasmo, golpeando el suelo. Se puso de pie de un salto, con todo su cuerpo expresando emoción al reconocer a su joven compañero. Ethan, asomándose por detrás de las piernas de su madre, dio un paso cauteloso hacia adelante. Sus ojos se encontraron con los de Ruby, y en ese breve instante la conexión entre ellos se reavivó. System reavivó. Dejó ir la mano de su madre y se acercó a la puerta de la jaula, sus dedos alcanzando a través de las rejas para tocar la nariz de Ruby. El personal del refugio, conmovido por la evidente conexión entre el niño y el perro, abrió la puerta de la jaula. Ruby salió, pero en lugar de saltar con emoción, rozó suavemente el rostro de Ethan, su cola moviéndose furiosamente. Por primera vez desde que el perro dejó de visitar, Ethan rió en voz alta. El sonido, tan puro y alegre, resonó por el refugio, haciendo que las cabezas se giraran y las sonrisas se extendieran. La madre de Ethan observó asombrada mientras se reunían. Su hijo habló más en esos pocos minutos que en la última semana. Una corriente de palabras simples y risitas encantadas brotando de él. En ese momento decidió acoger al perro hasta que su dueña se sintiera mejor. Preguntó al personal del refugio al respecto. Le explicaron que la dueña de Ruby aún tenía la custodia y necesitaría su permiso, pero prometieron contactarla en el hospital. Pasaron los días, cargados de una mezcla de ansiedad y esperanza. La madre de Ethan visitó a la dueña de Ruby en el hospital, compartiendo su historia y suplicando su caso. La dueña, consciente de que su recuperación tomaría mucho tiempo, no podía soportar la idea de que Ruby sufriera en el refugio o de que Ethan perdiera el progreso que había hecho sin su fiel compañera. En una decisión desinteresada, no
Solo dio su bendición para que Ruby fuera acogida, sino que también permitió que la familia de Ethan la adoptara permanentemente. Con la bendición de la dueña, la madre de Ethan comenzó el proceso de adopción. El día que llevaron a Ruby a casa fue de celebración. Ethan, que usualmente evitaba el alboroto, estaba en el centro de todo, su mano nunca dejando el pelaje del perro. El impacto de tener a Ruby como parte permanente de su familia fue profundo. El progreso de Ethan, que se había detenido cuando su mejor amiga no estaba, comenzó de nuevo. Se volvió más vocal, dispuesto a interactuar con los demás, y mostró un mayor interés en el mundo que lo rodeaba. Ruby, fiel a su entrenamiento, parecía sentir instintivamente cuando Ethan necesitaba consuelo y cuando necesitaba aliento. Durante sus crisis, ella se acostaba silenciosamente a su lado, su presencia tranquila calmando sus sentidos abrumados. En las sesiones de terapia, asumía un papel activo, ayudando a Ethan a mantener el enfoque e inspirándolo a perseverar en tareas difíciles. La conexión de Ethan con Ruby se profundizó, al igual que sus conexiones con las personas a su alrededor. Comenzó a hacer contacto visual con más frecuencia, a responder a su nombre de manera más consistente e incluso a iniciar interacciones con los miembros de su familia. Un momento particularmente memorable ocurrió durante una reunión familiar. Normalmente, Ethan se retiraba a un rincón tranquilo, abrumado por el ruido y la actividad. Pero con Ruby a su lado esta vez, permaneció en la sala. Cuando su primo se acercó, curioso por el perro, Ethan no se apartó. En cambio, miró a su primo, luego a Ruby y dijo claramente: «Mi amiga». La sala quedó en silencio. Luego estalló en lágrimas y risas de alegría. Ethan, sorprendido por la reacción, hundió su rostro en el pelaje de Ruby, pero había una sonrisa en su rostro que hablaba mucho sobre su creciente comprensión de la conexión y la pertenencia. La confianza de Ethan creció con Ruby a su lado, por lo que su madre decidió que era hora de que visitara el parque infantil local con más regularidad. El parque siempre había sido una fuente de ansiedad para Ethan, con sus columpios ruidosos, los gritos de los niños y las interacciones impredecibles. Pero con la presencia tranquilizadora de Ruby, comenzó a mostrar interés en los coloridos toboganes y carruseles que alguna vez le parecieron tan intimidantes. Comenzaron con visitas de 10 minutos y lentamente ganaron confianza en cada área del parque. En una tarde de sábado particularmente soleada, la madre de Ethan decidió que era el día perfecto para una visita más larga al parque. El aire estaba lleno del dulce aroma de las flores en flor, y las risas de los niños resonaban por el parque infantil. Ethan sostenía con fuerza la correa de Ruby mientras se acercaban a la entrada del parque, sus ojos llenos de emoción y aprensión. «¿Por qué no pruebas los columpios hoy, Ethan?», sugirió suavemente su madre, señalando el columpio vacío. Su hijo asintió con vacilación, dando un paso cauteloso hacia el parque infantil. Mientras se acercaban al área de juegos, la madre de Ethan vio a un vendedor de helados instalando un carrito cerca de la entrada del parque. «Oh, mira, Ethan, ¿te gustaría un helado?», preguntó, esperando que un refresco pudiera ayudar a calmar los nervios de su hijo. El rostro de Ethan se iluminó ante la mención del helado y asintió con entusiasmo. «Está bien, pequeño. Tú y Ruby esperen en el banco, y yo traeré los helados. Vuelvo enseguida», dijo, dando a Ethan una palmadita tranquilizadora en el hombro antes de dirigirse al vendedor. Ethan respiró hondo y miró a Ruby. Con su madre temporalmente fuera de vista, el leal perro movió la cola con entusiasmo, como diciendo: «Vamos, tú puedes». Animado por el apoyo de su compañera, Ethan se acercó lentamente al columpio. Sin embargo, un niño se interpuso abruptamente en su camino. Este niño, 2 años mayor que Ethan, era conocido por su reputación de matón del parque.
parecía disfrutar atormentando a los niños más pequeños, especialmente a aquellos que veía como diferentes o vulnerables. Los ojos del matón se entrecerraron al reconocer a Ethan. «Vaya, vaya, vaya», se burló, su voz cargada de desprecio. «Si no es el niño raro». Ethan sintió que su pecho se apretaba, su respiración se atoraba en su garganta. Instintivamente se acercó más a Ruby, buscando consuelo en su presencia familiar. El labrador percibió la angustia de Ethan, moviéndose protectoramente más cerca del niño, su actitud usualmente relajada, volviéndose más alerta. El matón, alentado por el silencio de Ethan, continuó con sus burlas. «¿Qué pasa, raro? ¿No puedes hablar por ti mismo? ¿O necesitas que tu perro ladre por ti?» Los ojos de Ethan se movieron rápidamente, buscando a su madre, pero ella aún estaba en el carrito de helados, conversando con el vendedor. Estaba solo, enfrentando el miedo sin el apoyo inmediato de su madre por primera vez, pero entonces algo inesperado ocurrió. En lugar de encogerse o estallar en lágrimas como podría haber hecho en el pasado, Ethan respiró hondo. Recordó todas las veces que Ruby estuvo a su lado, dándole fuerza cuando se sentía débil. Pensó en su progreso, en las palabras que había aprendido y en la confianza que había ganado. Con una voz suave pero clara, Ethan habló. «¿Puedo hablar?», dijo mirando directamente al niño. «Ruby me ayuda a ser valiente, pero puedo hablar por mí mismo». Los ojos del niño se abrieron de sorpresa. No había esperado que Ethan respondiera, mucho menos con tanta confianza y claridad. Por un breve momento se quedó sin palabras, pero el matón rápidamente se recuperó, su sorpresa inicial convirtiéndose en molestia por ser desafiado. «¿Ah, sí?», se burló con una mueca. «Entonces, ¿por qué no vienes a jugar sin tu estúpido perro? ¿O tienes demasiado miedo de dejar a tu niñera atrás?» Ethan dudó, sus ojos buscando a Ruby en busca de seguridad. El labrador respondió con un suave ladrido, empujándolo suavemente hacia el parque infantil, como diciendo: «Vamos, tú puedes, estaré aquí». Respirando hondo otra vez, Ethan dio un paso adelante. «Está bien», respondió, su voz ahora más firme. «Jugaré, pero Ruby no es estúpida, es mi amiga y me hace fuerte». Mientras Ethan se dirigía a los columpios, el matón, no acostumbrado a que le hicieran frente, especialmente por un niño que veía como un blanco fácil, agarró el brazo de Ethan con brusquedad. «Oye, no he terminado de hablar contigo, raro», gritó el matón, su voz cargada de burla. Lo que pasó después sorprendió a todos los que miraban. Ruby, que siempre había sido gentil y paciente, soltó un único ladrido agudo. No fue agresivo, pero lo suficientemente fuerte como para sobresaltar al niño y hacer que soltara el brazo de Ethan. En ese momento de sorpresa, Ethan encontró el coraje que no sabía que tenía. Enderezándose, miró al niño directamente a los ojos. «No, tú has terminado de hablar conmigo. Quiero jugar y no puedes detenerme». La claridad y firmeza en la voz de Ethan dejaron al niño atónito. Miró de Ethan al perro, que estaba sentado tranquilamente, pero observando atentamente, y de vuelta a Ethan, otros niños en el parque infantil, que habían estado observando el enfrentamiento, comenzaron a reunirse alrededor. Siempre habían mantenido su distancia de Ethan, inseguros de cómo interactuar con él, pero ahora, al verlo enfrentarse al temido matón del parque, lo miraron con nuevos ojos. Una niña pequeña dio un paso adelante. «¿Puedo columpiarme contigo?» «Ethan», preguntó tímidamente. El rostro de Ethan se iluminó con una amplia y genuina sonrisa. «Sí», respondió, su voz llena de una confianza recién encontrada. El matón comenzó a retroceder, dándose cuenta de que había perdido a su audiencia y su poder sobre la situación. «Como sea», murmuró, tratando de salvar la cara. «Los columpios son aburridos de todos modos».
se alejó arrastrando los pies, dejando a Ethan y a su nueva posible amiga atrás. Mientras Ethan y la niña se dirigían a los columpios, con Ruby siguiéndolos de cerca, otros niños comenzaron a acercarse. Le hicieron preguntas a Ethan sobre su perro, maravillándose de lo bien educado y amigable que era. Fortalecido por su reciente éxito y el apoyo inquebrantable de Ruby, Ethan respondió a sus preguntas con creciente confianza. Cuando su madre regresó con los helados, quedó asombrada por la escena que tenía frente a ella. Su hijo, que alguna vez fue tan retraído, ahora estaba rodeado de un pequeño grupo de niños, charlando y riendo mientras compartían turnos en el columpio. Lágrimas de felicidad llenaron sus ojos mientras observaba a Ethan interactuando con sus compañeros. Hablaba con entusiasmo, usando gestos expresivos para describir algo a sus nuevos amigos, su rostro brillando de alegría. Cuando Ethan vio a su madre, la saludó con entusiasmo. «Mamá, mamá, hice amigos», gritó, su voz resonando por el parque infantil con una confianza que ella nunca había presenciado antes. A partir de ese día, las visitas al parque se convirtieron en una parte regular y alegre de la rutina de Ethan. Aunque el matón nunca se convirtió en su amigo, el acoso cesó. Otros niños, impresionados por la valentía de Ethan y atraídos por su naturaleza gentil, comenzaron a incluirlo más en sus juegos. Ruby ayudó a Ethan a conectarse con sus compañeros de clase superando su aislamiento. ¿Disfrutaste esta historia? ¿Crees también que los animales pueden apoyar a los niños necesitados? Déjanos saber en los comentarios abajo. Si te gustó la historia, por favor, suscríbete a este canal y deja un me gusta. Conectar con un perro no solo puede transformar nuestras vidas, sino que también demuestra cómo la comprensión y el amor pueden superar cualquier obstáculo. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un gran día.